Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos que están viendo este video. Le doy gracias primeramente a Dios, ¿verdad?, por darme el privilegio de compartir una vez más su palabra, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios es la verdad en un mundo lleno de mentiras. Vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad?, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. En primera de Juan 1, de 5 al 10, dice la palabra de Dios así: Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentirosos somos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿verdad? Que todo dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Quedando así destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? El pecado, ¿verdad?, es algo terrible, peor, ¿verdad? Es la peor enfermedad que puede existir, ¿verdad?, el pecado, porque enferma y mata espiritualmente. Vamos a seguir, ¿verdad?, meditando en la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leer en Juan 3, de 19 al 20, dice así: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice que el que no quiere venir a la luz, ¿verdad?, para que no sean sus obras reprendidas, ¿verdad? Muchas veces el ser humano no quiere, ¿verdad?, dejar muchas cosas. Quiere seguir en aquello, ¿verdad? En mi caso, yo no quería, ¿verdad?, tomar esa decisión, porque habían ataduras, ¿verdad?, que habían en mí, me ataban a eso. Yo decía, si busco del Señor tengo que dejar ciertas cosas. Me gustaba la vanidad, la fiesta, ¿verdad? Y todo eso son ataduras, ¿verdad? Y hasta que una situación difícil, ¿verdad?, angustiosa me llevó a buscar del Señor. Pero aunque fue difícil, fue lo mejor que me pasó, porque gracias a sí, ¿verdad?, pude correr, ¿verdad?, a mi maestro cuando yo me miré en peligro, ¿verdad? Al único que recurrí fue a Él, y Él no me falló, porque Él es fiel, ¿verdad? Y ¿verdad? Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. En Proverbios 28, 13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿verdad? Lo que Dios quiere, ¿verdad?, es que seamos sinceros, ¿verdad? Si le fallamos, nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad?, que le fallamos y pedirle perdón, porque todos necesitamos el perdón de Dios, ¿verdad? El día que nos toque partir de este mundo, ¿verdad?, de esta tierra, necesitamos estar limpios, ¿verdad?, para encontrarnos con nuestro Señor, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor, y necesitamos esa santidad que solo Cristo la puede dar, ¿verdad? Cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos como estaba el mundo antes de que Dios le diera vida, ¿verdad? Estaba en tinieblas, desordenado y vacío, ¿verdad? Estaba el mundo, así estamos nosotros cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. Mi vida así estaba, ¿verdad? Estaba en oscuridad, en pecado, estaba vacía. Yo sentía que me faltaba algo, pero no lo había encontrado, no comprendía, ¿verdad? Pero ahora lo comprendo, que tengo, ¿verdad?, lo que me faltaba por la gracia de Dios, ¿verdad?, porque su misericordia me alcanzó y ordenó mi vida, porque estaba desordenada, ¿verdad? A veces uno cree que está bien. No, si yo estoy bien, no hago esto, no, que estoy bien, no. Nosotros no podemos ser buenos ni ser obra buena si no tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? De repente hacemos alguna otra cosa buena, pero acordémonos, ¿verdad?, en la palabra que nos habla de Cornelio, ¿verdad? Era un hombre rico,
era un hombre que ayudaba a los pobres, que oraba y ayunaba, ¿verdad? Pero Dios le mostró, ¿verdad? Que él necesitaba el perdón de Dios, ¿verdad? Y le mandó, ¿verdad?, al apóstol Pedro para que él enseñara esta verdad, que nosotros necesitamos a Cristo para que Él nos limpie de todo nuestro pecado, de toda maldad, ¿verdad? Solo por medio de Él nosotros podemos alcanzar la santidad. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice en Salmos 32, ¿verdad?, que bienaventurado el varón cuyos pecados han sido perdonados, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios es algo maravilloso, ¿verdad? Es lo más bonito que nos puede pasar. Vamos a seguir leyendo la palabra en Oseas 5:15. Dice así, dice el Señor: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Miren cómo es el Señor de bueno, ¿verdad? Dice que Él anda, ¿verdad? Andaré y si volveré. Él está impaciente, ¿verdad? Así como cuando está en el hospital, ¿verdad? Un familiar que está esperando una respuesta, ¿verdad? Y Él está esperando, dice, como caminando y vuelve a su lugar hasta que reconozcan su pecado, dice, ¿verdad? Hasta que reconozcan que me han fallado, ¿verdad? Porque nosotros le fallamos a Dios y también a nuestro prójimo. Y dice, y en su angustia me buscarán, ¿verdad? Porque a veces por no escuchar la voz de Dios nos pasan cosas malas, ¿verdad? Cosas que no nos gustan, pero las consecuencias es por nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces no queremos escuchar la voz de Dios. Sabemos que la palabra de Dios son sanos consejos que Dios nos da, pero a veces actuamos como hijos rebeldes y en vez de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y hacerle caso, nos apartamos, nos desviamos, y ahí es donde viene el sufrimiento de nosotros y donde no nos gusta. Y empezamos, ¿verdad?, a clamar a Dios en medio de nuestra angustia, pero bendito sea el Señor, ¿verdad?, que Él está dispuesto hasta la última instancia que nosotros llegamos, ¿verdad? Él está esperándonos como el hijo pródigo, ¿verdad?, que se fue, hizo de la suya, hizo lo que quiso, y hasta que estuvo en el problema difícil, Él vino al Señor, pero Él no lo rechazó, porque dice la palabra de Dios que el que a Él viene no le echa fuera, ¿verdad? Y yo recurrí a Él, ¿verdad? Yo en mi angustia clamé al Señor y Él me mostró el camino, ¿verdad?, que es Cristo, que solo por medio de Él podía ayudarme, ¿verdad? Solo por medio de Él. Y me habló en su palabra, ¿verdad? En Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Él me estaba mostrando el camino a Él, ¿verdad? El único camino de salvación es Cristo, ¿verdad? Yo necesitaba ser limpiada con la sangre de Cristo porque el pecado me estaba ahogando. El pecado me tenía en un estado miserable, pero bendito sea el Señor, ¿verdad? Que miserable, ¿verdad?, no es no tener bienes materiales, miserable es no tener a Dios en nuestro corazón. Y gracias a Dios, ¿verdad?, yo lo encontré y yo le doy gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno, para siempre su misericordia, y Él es luz, ¿verdad? Como nos dice aquí en su palabra, Él es luz, como cuando una habitación, ¿verdad?, están oscuras. Cuando viene y prende una lámpara, un foco, toma luz, ¿verdad? Las tinieblas desaparecen. Así es el Señor, ¿verdad? Cuando Él entra en nuestras vidas, todas las tinieblas, que es el pecado, desaparece. Todo lo malo tiene que salir, ¿verdad? Y Él ocupa lugar, porque nosotros somos el cuerpo y morada del Espíritu Santo. Y Él viene a morar en nosotros, nos llena de luz, que es la luz de Cristo, ¿verdad? Es el entendimiento que Él nos da a través de su palabra, porque dice que la palabra de Dios es como una antorcha que nos alumbra, ¿verdad?, nuestros pasos. Y Él es el que nos da el entendimiento para que nosotros podamos entender la verdad, que no es lo que muchos dicen, ¿verdad? Todo tiene que ir de acuerdo a esta palabra de Dios, porque solo Dios no miente, ¿verdad? Y Dios es bueno. Él lo que quiere hacer en usted, ¿verdad? Así como lo hizo conmigo, ¿verdad? Puede hacerlo con usted si usted le abre su corazón, ¿verdad? Porque no solo es de confesarlo, ¿verdad?, con la boca, sino que más que hay que creerlo, ¿verdad?, en el corazón. Así como dice en Romanos, ¿verdad? Vamos a buscar
en Romanos 10, 9. Dice así, que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que creerlo, ¿verdad? Decirlo con nuestra boca, pero creerlo en lo profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Decirle, Señor Jesús, quiero que mi corazón sea tu casa, ¿verdad? Entre a morar en mi vida. Saque lo malo de mí, añada lo bueno, que Él es, ¿verdad? Que Él saca el pecado y nos da de su naturaleza divina, que son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí los encontramos en Gálatas del 5, ¿verdad? 22 y 23 nos habla de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Primero es amor, ¿verdad? Sabemos que el amor es el primordial y luego están los demás, ¿verdad? Fe, paz, mansedumbre, templanza. Ahí los puede leer, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere en nosotros, ¿verdad? Que nosotros ya dejemos aquello malo y ahora hagamos lo bueno, ¿verdad? Ante los ojos de Él y ante los ojos de los hombres, ¿verdad? De los demás. Y Dios es bueno, ¿verdad? No necesitemos estar en una situación difícil para buscar del Señor. Busquemos ahora, ¿verdad? Como dice en la palabra, busquemos ahora, ¿verdad? Mientras hay tiempo. Volvámonos a Él, dice, y Él se volverá a vosotros, ¿verdad? Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿verdad? Dios lo que quiere es eso, ¿verdad? Que reconozcamos, ¿verdad? El pecado, que le busquemos, que le pidamos perdón. Y Él lo va a hacer con mucho gusto, porque como dice la palabra, que Él es fiel, ¿verdad? Es fiel, dice, para perdonar nuestros pecados, dice, ¿ve? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Así que lo que Dios quiere es que seamos sinceros, ¿verdad? Todos le fallamos, pero Él está dispuesto a perdonarnos, porque nadie será salvo por obra, ¿verdad? Por decir soy bueno, sino por la fe en Cristo, ¿verdad? Usted pase lo que pase, ¿verdad? Confíe en Cristo, en su palabra, ¿verdad? Porque Él es la verdad. Diga lo que le digan a usted. Básese a esta palabra, lo que aquí dice, ¿verdad? Porque Él es verdadera. Esta palabra es la que he compartido con ustedes, ¿verdad? Espero que les haya edificado para honra y gloria de nuestro Señor, ¿verdad? Dios les bendiga y todo el que no ha recibido a Cristo en su corazón, recíbalo, ¿verdad? Porque estamos en tiempos peligrosos y solo Él nos va a guardar de todo lo que viene para que pueda decir, mi vida está escondida con Cristo en Dios, ¿verdad? Dios les bendiga, pasen feliz día. Amén.